¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Como se pueden dar cuenta, estamos hablando de la resolución 459 del 2012, que es el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. Esta capacitación la tuvimos en el mes de noviembre del año pasado, sin embargo, pues la referente municipal nos exige que al menos 2 veces al año, es decir, una vez por semestre, se realice nuevamente esta capacitación. ¿Listo? En vista de que la mayoría pues estuvieron la vez pasada, pues realmente no vamos a entrar a desglosarla tanto como la vez pasada, porque pues la vez pasada nos echamos las 2 horas explicando el protocolo. Entonces en esta ocasión lo vamos a hacer un poco más breve con todo el personal y luego entonces nos quedamos. Los médicos, se quedan los jefes que hacen disponibilidad en urgencias, se quedan psicología y ya. Entonces, el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual básicamente establece una ruta de cómo nosotros como institución de salud tenemos que justamente abordar, canalizar y pues obviamente darle solución a la situación problemática que se haya presentado con alguna víctima, independientemente de su edad, género, creencia, cultura, condición física, etc. Esta ruta justamente establece entonces una serie de 15 pasos que son básicamente los que vamos a describir y en las cuales justamente se garantiza que la persona desde el inicio hasta el final del protocolo se le garantice un bienestar integral, no solo salvaguardando su calidad y su condición física, sino también justamente teniendo en cuenta todos los aspectos psicosociales y emocionales. Entonces, en el paso 1, justamente entonces habla de cómo esta ruta y este protocolo tiene que ser medianamente socializado con toda la comunidad, en vista de que toda persona, independientemente de que no trabaje en la institución o no, puede llegar a activar una ruta por violencias, por intento de suicidio, por consumo de sustancias, y en este caso pues claramente también lo aplica. Entonces la comunidad de los colegios, la iglesia, las personas que estén en el parque, cualquier persona puede justamente iniciar esta ruta. Ya el resto de procedimientos obviamente lo hacemos nosotros internamente, pero al inicio esta información es la que se le tiene que dar justamente a las personas del común. Justamente dar a conocer los derechos que todas las personas tenemos, dar a conocer justamente cómo identificar una víctima de violencia sexual. Por eso justamente era una de las preguntas del pretest. ¿Qué es lo que consideramos nosotros que sea alguien de víctima de violencia sexual? ¿Cómo nosotros catalogamos eso? ¿Será que nosotros somos los que determinamos qué es una violencia y qué no? ¿O justamente un reglamento? ¿Sí? ¿Qué hacer justamente con estas personas que se identifican como víctimas de violencia sexual, independientemente de si el acto o el evento fue hace 30 años o hace 5 minutos? ¿Listo? ¿A dónde acudir? Es decir, ¿cuáles son las instituciones, cuáles son los lugares aquí en este municipio en donde se puede garantizar que las personas tengan el acceso como tal al servicio de salud y a donde se les salvaguarde su bienestar integral? Dar a conocer que justamente esto es un proceso gratuito para todas las personas y que independientemente de su condición, como lo decía al inicio, de raza, de género, edad, etc., no se le tiene por qué limitar como tal el acceso, pues principalmente como nosotros como entidad de salud, pues obviamente a estos servicios. Que la atención, pues obviamente dentro de nuestra institución es de 24 horas, independientemente de que algunos casos nos lleguen por consulta externa, el área de urgencia siempre va a estar disponible para poder atender estos casos, independientemente de que el evento no genere algún tipo de vulneración inmediata a la persona. Y por último, pues obviamente dar a conocer que toda víctima pues tiene que ser tratada con respeto, con dignidad y pues obviamente velando por sus derechos principales. ¿Listo? En el paso número 2 de este protocolo, entonces justamente nos pide que nosotros como institución debemos entonces verificar el mantenimiento de las condiciones para una atención integral a estas víctimas. Es decir, ¿qué es lo que nosotros como institución hacemos para prepararnos para poder llegar a atender a estas personas?
¿Sí? Entonces, lo mínimo que debe haber aquí en la institución pues es una persona responsable, ¿cierto? ¿Quién es la persona que recepta a estas víctimas? Lo ideal, obviamente, dependiendo de la capacidad de la institución, es que se genere un equipo multidisciplinario. En este caso, pues lo tenemos, ¿cierto? La ruta interna dentro de nuestra institución justamente establece que ese equipo multidisciplinario, pues obviamente consta de la parte médica, asistencial, desde el área de psicología y asimismo desde otras áreas interdisciplinares que puedan llegar a trabajar justamente en esta institución. Las capacitaciones frecuentes, que justamente es lo que estamos haciendo, pues para inducir a las personas que de pronto no lo habían recibido esta información y reinducción, perdón, a las personas que pues estuvieron en el mes de noviembre. El uso de flujogramas, nosotros tenemos, digamos que internamente una ruta por la cual justamente actuar y cuál es el paso a paso de qué persona debe atender primero a la persona y cuál persona lo debe hacer después. Trabajar en redes y tener justamente comités. Yo soy el coordinador del comité de violencia sexual, entonces justamente yo soy la persona encargada de tanto abordar a la población que es víctima de esta situación, como de realizarle el proceso de seguimientos y finalmente el cierre del caso una vez pues, que se cumple el protocolo. Y pues obviamente respondo también ante las entidades municipales, gubernamentales y pues obviamente ante la gerencia de la institución. Debemos contar con un espacio adecuado, pues en este caso el área de urgencias, y obviamente pues garantizar los insumos necesarios para la atención de estas personas, que pues sería justamente el kit de código FLUXI. ¿Listo? En el paso 3, pues bueno, en toda esta parte médica, le voy a pedir el favor de pronto a algunos de los médicos presentes que me ayuden un poquito en vista de que el coordinador de urgencias está ocupado. El tercer punto de este protocolo indica justamente que en la recepción de urgencias de nuestra institución debe garantizársele como tal la atención inmediata dependiendo justamente el caso. Cuando son actos sexuales, violaciones, abusos, tocamientos, etc., es decir, cualquier tipo de violencia sexual de menos de 72 horas, se debe catalogar como triage 1. Si es superior a las 72 horas, entonces se cataloga como triage 2. Y en ese orden de ideas, pues obviamente asimismo se le da el abordaje al paciente o a la paciente dependiendo pues la disponibilidad de atención inmediata que nosotros tengamos. ¿Listo? Para que lo sepan, entre semana, todos los casos que justamente sean de menos de 72 horas es que le corresponden como tal a nuestro compañero Janio. El resto de casos en otras situaciones, que sea mayor a 72 horas o los fines de semana, pues obviamente a los médicos de turno. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿De turno o disponible? Disponible. ¿Disponible de turno? De turno. El cuarto paso, básicamente, justamente nos habla sobre el realizar una valoración inicial completa. Entonces, consta básicamente de 4 pasos. El primero, pues obviamente una anamnesis. Entonces, independientemente de la situación, a todas las personas lo ideal es que a partir de estas edades, pues obviamente se le puedan hacer las preguntas acorde justamente a la capacidad de comprensión que tiene la persona. Si nos llega justamente un bebé abusado, pues evidentemente no le vamos a poder preguntar directamente a él, sino que tiene que ser a la persona con la que llegó, ¿cierto? Si es un adulto mayor que de pronto ya tampoco tiene la capacidad de poder responder tan abiertamente, pues esto también se tiene que tener en cuenta. Entonces las preguntas como ¿quién?, ¿qué?, dónde, cuándo, cuántas veces y las circunstancias en general del contexto son los que nos van a poder permitir identificar la gravedad y justamente el tipo de procedimiento que nosotros internamente tenemos que hacer, porque es muy distinto la persona que simplemente fue tocada por la parte encima de su ropa como personas que lastimosamente hayan sido justamente accedidas carnalmente. ¿Listo? Dentro del examen clínico, entonces, bueno, puedo filmar. ¿Será que me puede salir? Porque me ayudó, que me acabé de guiar. Tranquilo. Estoy explicando justamente el procedimiento del examen médico en urgencias. De una manera muy breve. Entonces, ¿qué acciones tomas tú como médica con un paciente que llega por una vez que ya está en tu consultorio?
Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, pues identificar el tipo de abuso, ¿no? Porque no todos tienen acceso, a no todos se les hace el mismo procedimiento o el mismo paso a paso. Si ya viene con la ruta activada, porque ya viene direccionado de comisaría o de policía o de cualquier otra ente que haya activado la ruta, pues lo inicial es escuchar el relato de la paciente o escuchar el relato del familiar. Realizar un examen físico completo, pero eso es dependiendo, como les digo, del tipo de abuso. Si estamos hablando de un tocamiento, pues no hay que hacer examen ginecológico, sexológico ni nada, simplemente un examen físico normal, rutinario. Pero si resulta que la paciente sí fue accedida, hay que mirar qué tipo de acceso hubo, si anal, si penetración vaginal, si penetración oral, el tipo de acceso que haya ocurrido, y pues de ahí derivamos el paso a paso, o sea, toda la toma de muestras, examen sexológico con previo consentimiento informado, si es una menor de edad por la familiar. Sí, básicamente es. Cuando nosotros somos la primera entidad a la cual llega una víctima, nosotros como tal activamos una ruta. Esa ruta justamente nos permite no solo a nosotros, sino a las otras instituciones poder actuar frente a este caso. Nosotros en nuestro municipio contamos justamente con la entidad de comisaría de familia y con Policía Nacional, que son las principales entidades a las cuales nosotros nos contactamos una vez nos llegan este tipo de casos. Ya aparte de eso, pues también, por ejemplo, Fiscalía y SIGIN entran a abordar este tipo de casos, pero pues ya en ciertos casos, dependiendo de la situación en que se presente. Por eso justamente el segundo punto que dice acá, dice acciones médico-legales. ¿Listo? Como lo mencionaba la doctora, entonces el examen genital y anal justamente parte de si lo amerita el caso o no. Entonces, pues justamente tenemos una valoración física, dependiendo pues obviamente el género y asimismo pues obviamente dependiendo también la edad, para que obviamente pues pueda ser identificada en la mayor brevedad y con la mayor pertinencia pues el tipo de justamente lesión que se pudo haber provocado, el tipo de residuos que puedan estar dentro o en la superficie del cuerpo, si existe como tal algún otro tipo de violencia que se evidencie dentro del cuerpo de la persona o similares. ¿Listo? Entonces aquí pues podemos describir básicamente las partes exactas que se realizan, que se les realiza la observación a detalle pues para poder identificar justamente este tipo de lesión. ¿Listo? Y por último, en esta valoración inicial, pues básicamente se le establece un diagnóstico, que nosotros pues obviamente como entidad hospitalaria, pues obviamente tenemos que establecerlo, para así mismo pues obviamente tener primero un manejo interno de este tipo de casos, y segundo, pues obviamente un análisis ya estadístico de las cifras que nosotros manejamos a nivel diario, mensual, semanal, anual. ¿Listo? Estos son los principales justamente códigos que nosotros tenemos dentro de nuestro CISA para diagnosticar justamente las distintas agresiones. No todo caso de violencia sexual se cataloga como abuso sexual, que es el T742, sino que existen otro tipo de agresiones sexuales que justamente obedecen a pues estas diferencias que puedan existir justamente en las diversas situaciones que se presenten en las víctimas. Ahora, teniendo en cuenta que es la víctima la que narra como tal la existencia o no de un abuso, de una violencia hacia su integridad física, pues nosotros como institución médica debemos velar, pues obviamente por no cuestionar a ese paciente, sino pues obviamente atender a que pues él o ella indique si se sintió violentado, aunque de pronto a nuestro concepto no parezca. Pasamos entonces pues al paso 5. Toma de pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima en la evaluación inicial. Entonces, posterior a esa evaluación médica que se realiza por parte del profesional médico, Doc Indira, ¿qué más haces tú? En la toma de laboratorio, todos los laboratorios de enfermedades sexuales, serología, hepatitis B, hepatitis C, VIH, bronquitis si se evidencia infecciones.
¿Cómo trabajas tú, jefe, estas muestras justamente que se encuentran, que se receptan de los pacientes? Sí. Cuando te llevan esas muestras, ¿qué haces? Pues procesar. Claro. Y ahí mirar a ver cómo salen los resultados para así mismo que el médico pueda orientarse. La importancia de estas pruebas es muy grande justamente por el hecho de que la persona... El día que a mí me llegó el caso me preguntaban, pero ¿cómo van a saber? ¿Para qué le mandan si apenas fue esta mañana? Y precisamente se le envía porque la paciente puede venir con una enfermedad de transmisión sexual previa y no se le va a culpar, digamos así, a el evento, sino que ya ella venía con su proceso. Hay que tener en cuenta que este tipo de violencia pues obviamente obedece a un proceso legal, ¿cierto? Va a haber una víctima y va a haber una culpable. Si esto llega justamente a un proceso judicial, pues quiere decir que a esa persona se le puede juzgar, se le puede condenar, esta persona podría pagar cárcel por sus actos, pero es muy distinto la condena que se le puede dar a una persona por simplemente haber hecho un tocamiento, como por haber hecho un acceso carnal, como por haber hecho un acceso carnal y además de eso contagiar de alguna enfermedad de transmisión sexual a una persona. Entonces, eso es importantísimo que nosotros podamos evidenciarlo para incluso los procedimientos mismos que nosotros tenemos acá, porque infecciones y enfermedades de transmisión sexual pues, pueden ser muy diversas y si no las logramos identificar a tiempo, nosotros mismos también podemos vernos expuestos justamente a este tipo de patologías. Es la importancia de que todo el equipo médico que trabaja en el área de urgencias pues realice muy bien este procedimiento y pues obviamente que también las muestras pues sean idealmente bien tomadas para que asimismo pues el resultado sea lo más confiable posible y pues que obviamente salga en un tiempo prudente, ¿sí? Para que pues obviamente no se extienda también todo este tiempo que la persona permanece acá. El último paso que nos dice justamente esta pantalla nos dice que se debe buscar justamente en la superficie del cuerpo y en las prendas de la víctima la existencia o no de espermatozoides. Si bien este protocolo habla de violencia sexual hacia cualquier tipo de persona, en algunos aspectos pareciera que justamente el agresor siempre va a ser masculino, pero resulta que también hay agresoras, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues obviamente dependiendo de la narración de la persona, pues si evidentemente la agresora fue una mujer, pues evidentemente no haríamos búsqueda de semen o de espermatozoides, ¿cierto? Porque pues evidentemente no nos contribuiría como tal a identificar a él. El paso 6 nos habla justamente entonces de la profilaxis sindromática para las infecciones de transmisión sexual. Identifiquemos o no como tal la existencia de infecciones o enfermedades de transmisión sexual, a la persona se le debe blindar de alguna forma, por así decirlo, contra justamente estas infecciones o enfermedades y más, por ejemplo, en el caso que recientemente tuvimos, en donde pues pasaron solo unas horas desde justamente el evento. Entonces, al nosotros suministrarle a estas personas justamente dosis de medicamentos y realizar acciones aquí concretas para suministrarle medicación a la paciente o al paciente, estamos de una u otra manera contribuyendo a que el cuerpo de la persona no se vea afectado a mediano, largo plazo de alguna condición que pueda de pronto adquirirse. ¿Listo? Entonces, pues aquí pues obviamente son como varias medicaciones que se le suministran. También pues se realizan como tal las pruebas rápidas de embarazo, pues en el dado caso de que la paciente sea femenina y que además de eso pues obviamente esté en una fértil. Y asimismo pues obviamente también se realiza pues obviamente procedimientos ya específicos para detectar pues obviamente ADN o muestras que se puedan encontrar en las prendas o en el cuerpo mismo de la persona. En la profilaxis justamente para VIH-Sida, pues entonces justamente también se identifica eso, ¿sí? A la persona siempre se le debe justamente garantizar el hecho de que pueda acceder a esta medicación para que pues obviamente no pueda llegar a contraer o que minimicemos al máximo la posibilidad de que se contraiga como tal la enfermedad de VIH.
tengan en cuenta que pues obviamente al ser un virus, este no tiene cura, y asimismo pues si la persona lastimosamente es contagiada de VIH, pues es un diagnóstico que ya va a tener para siempre, ¿cierto? Entonces lo único que se podría hacer a futuro sería justamente un tratamiento para que no se desarrolle la enfermedad, más no para que se cure de ella. ¿Listo? Tengamos en cuenta entonces esta parte que dice abajo, que en las primeras 72 horas siempre se debe suministrar, y si es más de 72 horas, pues solo se suministra en el dado caso de que pues, se conozca que el agresor pues, es positivo para alguna infección o enfermedad de transmisión sexual. El punto 8 entonces nos habla como tal de la anticoncepción de emergencia y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Ya hemos tenido algunos casos, desde que estoy yo desde el año pasado, en donde justamente vienen las personas y, oh sorpresa, están ya en estado de embarazo o a las 2 semanas o al mes aparecen justamente en estado de embarazo. Entonces ahí es donde nosotros como institución de salud tenemos que garantizar primero que obviamente la paciente o el paciente, bueno en este caso la paciente solo, pueda justamente recibir la medicación y el tratamiento efectivo para que pues obviamente no quede embarazada, y si más adelante por alguna razón, porque pues ningún método es 100% efectivo, si más adelante llegara a quedar embarazada, pues que también como institución médica le garanticemos el acceso y el derecho pues que tiene a poder interrumpir su embarazo. En estos casos nos aplica justamente la sentencia de las 3 causales para poder interrumpir un embarazo, ¿cierto? Que es justamente cuando el feto está mal formado, cuando la vida de la madre corre peligro o cuando el embarazo es producto de una violación. Este proceso se puede realizar desde la semana 1 hasta los 8 meses y medio y faltándole un día para nacer. Si la persona decide tomar la decisión de interrumpir su embarazo, se tiene que realizar el procedimiento y nosotros como institución debemos velar por ello. Diferente a las personas, las mujeres que hayan quedado embarazadas y que por voluntad propia quieran interrumpir, que esa sí es solo hasta la semana 24 con la resolución del año pasado. Entonces cualquier mujer que quede embarazada y no desee tener su hijo puede ahora, desde el año pasado, interrumpir su embarazo hasta el 6º mes. ¿Listo? Comentarios. El punto 9 de nuestro protocolo, entonces básicamente ya habla de la intervención que desde el área de psicología se realiza. Cada una de estas víctimas, yo lo mencionaba justamente en la exposición que hacíamos en noviembre, que esto es un evento traumático, ¿cierto? Las personas no llegan aquí riendo o felices de que han sido abusadas. Evidentemente llegan bajo un estado psicosocial bastante alterado. Entonces, dependiendo justamente cómo sea la personalidad de la persona, el estado físico en el que está, el estado de pronto, si estaba bajo los efectos del alcohol, de sustancias psicoactivas, o si estaba en sano juicio, asimismo también será su comportamiento. Entonces, el trabajo de nosotros 3 en este caso, que somos el área psicosocial, es justamente garantizar que esa persona, mientras esté aquí, pueda justamente tener medianamente un bienestar integral a nivel mental, ¿sí? Que la situación justamente pueda ser identificada y que además de eso pueda ser aterrizada a la situación en la que la paciente o el paciente ya no está bajo peligro, sino que está en una institución que le está salvaguardando su integridad, que está velando justamente por sus derechos y que pues obviamente el proceso es para su bienestar, ¿cierto? En nuestra institución, al ser un primer nivel, solo contamos justamente con el área psicosocial. Sin embargo, en hospitales de segundo o tercer nivel también se cuenta justamente con el acompañamiento del trabajo social. Entonces, pues en este caso no lo tenemos oficialmente como profesional, pero pues sí contamos con la presencia de una trabajadora social en formación que también puede llegar a complementar este procedimiento, siempre y cuando pues obviamente se garantice siempre la estabilidad mental y emocional del paciente o la paciente. ¿Listo? El punto 10 nos habla entonces desde los seguimientos que se le deben garantizar a estas personas. Estos seguimientos tienen que ser tanto desde el área médica como desde el área psicológica. ¿Por qué?
para que así mismo podamos identificar si de pronto a mediano o a largo plazo se genera alguna lesión en la persona a nivel físico, o si se genera como tal algún episodio, trastorno o afectación justamente mental o emocional en la persona. Entonces, desde el área médica, Claudia, ¿qué realizarías en un seguimiento? Más que todo los exámenes de paraclínicos, VIH, serología son como los dos primordiales porque son enfermedades que pueden aparecer. Exacto, pueden aparecer más adelante. El área de laboratorio me explicaba justamente que con los niños tan pequeñitos hay que ser muy juiciosos con este tema de los seguimientos médicos y de tamizajes, porque resulta que su misma condición infantil tiende a esconder un poquito la presencia del virus y de las infecciones. Entonces es muy importante poderle realizar como tal estos seguimientos y asimismo pues que la muestra también sea lo más fiel posible para que asimismo podamos garantizar que ese niño o niña pues obviamente no tiene ningún tipo de afectación a largo plazo. Y en el resto de pacientes, pues obviamente el seguimiento desde el área médica tiene que velar también por la integralidad de su cuerpo, es decir, que pues obviamente tenga un bienestar general, que pues obviamente puede que tenga patologías asociadas o no asociadas al evento que se presentó, pero que de todas formas tienen que ser también identificadas. ¿Listo? Para que asimismo pues pueda empezar también un tratamiento independientemente de que no tenga relación con lo sucedido, es decir, a una persona que fue abusada en el seguimiento de médico se le podría llegar a identificar alguna situación justamente de su cuerpo que nada tiene que ver, hipertensión, diabetes o alguna condición médica que pues obviamente requiera tratamiento. Entonces de ahí la importancia. Y desde el área psicosocial, pues entendiendo que justamente el evento sí ya pasó, pero justamente quedan los recuerdos, quedan las emociones, queda justamente el cambio en los hábitos de esa persona, queda justamente el proceso de llevar ahora una nueva vida después justamente de haber sido víctima de un abuso sexual o una violencia sexual. ¿Listo? Entonces, este protocolo es el único que nos indica fechas y cantidad de seguimientos exactos. El protocolo nos dice que desde el evento a las 2 semanas se tiene que realizar el primer seguimiento, luego al mes, luego a los 3 meses, a los 6 meses y el último que se realiza es al año. Ojo, eso es lo que nos exige el protocolo. Sin embargo, si después del año yo evidencio que la persona todavía está afectada, pues obviamente tengo que garantizarle el acompañamiento desde el área médica o psicosocial si lo amerita, porque pues evidentemente somos primero que todo una institución de salud, independientemente de la condición con la que haya llegado el paciente. ¿Listo? En cada uno de estos seguimientos, pues obviamente como se pueden dar cuenta, se realiza o digamos que se priorizan ciertos procedimientos para que asimismo se puedan identificar algunos aspectos. ¿Listo? En el último seguimiento, pues ya sencillamente solo se realiza pues la valoración por psicología según el programa. En el paso 11, entonces, aquí es donde desde estas dos áreas, desde el área médica y desde el área psicosocial, se puede canalizar a estas personas hacia otras áreas. Si nos llega justamente un adulto, un hombre adulto que hace 10 años no viene como tal ni a una cita médica y fue abusado, pues entonces podemos justamente canalizarlo hacia los otros servicios que nosotros aquí en la institución tenemos, para que así mismo pueda justamente garantizar su bienestar integral y salvaguardar pues su salud desde todas las áreas que nosotros manejamos. Si no las manejamos acá, pues claramente remitirlo, pues obviamente a la especialidad que sea necesaria. ¿Sí? Entonces aquí pues podemos ver justamente pues, los ejemplos de a dónde se podría llegar a derivar los pacientes. ¿Listo? El 12º paso básicamente nos habla de canalizar estos pacientes o estos pacientes también justamente hacia las otras entidades que nos corresponden en nuestro municipio. Como lo decía al inicio, nosotros principalmente trabajamos con Comisaría de Familia y con Policía Nacional. ¿En qué casos aplica el contactar a Comisaría de Familia? Menor de edad, muy bien. En los menores de edad contactamos justamente a la Comisaría de Familia porque es la entidad que vela por los derechos de los menores de edad, ¿cierto? Independientemente de que sea mayor de 14 años, que en algunos estatutos justamente se le emancipa,
todo menor de edad, todo menor de 18 años tiene que justamente salvaguardársele su integridad física, moral y psicosocial a través de la comisaría de familia, que es obviamente el ente rector de esta población, ¿cierto? Con los mayores de edad, entonces ya llamamos es como tal a la Policía Nacional, que es justamente nuestra estación. Ellos son justamente los encargados de también realizar el contacto al sector de justicia, que es justamente el área de fiscalía y el área de CTI, que son las entidades que van a tener que venir justamente a evidenciar la condición y el estado de la paciente o el paciente, la condición de estas muestras y del relato y de los hechos, para asimismo empezar con un proceso legal y judicial justamente para pues, poder dar con el paradero del agresor o la agresora en cualquiera de los casos. ¿Listo? Y pues obviamente ya otras entidades que nosotros no manejamos acá, pero que si dependiendo del caso sean necesarias, pues así mismo pues entonces se tienen que realizar. ¿Listo? El paso 13 básicamente se realiza desde el área de urgencias. Entonces, el efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública. En otras palabras, básicamente es reportar que nosotros recibimos como tal, que estamos atendiendo un caso de violencia sexual. ¿Reportarlo a quién? Al ente municipal, al ente gubernamental, como tal, al ente rector dentro del Ministerio de Salud, que es justamente el área de Civigila. Civigila básicamente es quien nos va a retroalimentar estadísticamente con la cantidad de casos que fueron reportados por nosotros o desde otras instituciones y que nos ameritan. Les pongo el ejemplo. Voy como tal a la ciudad de Santa Marta porque tenía un paseo familiar. En la ciudad de Santa Marta soy abusado sexualmente, pero yo indico en el hospital de allá que yo vivo en Suaza. Entonces, la retroalimentación de Civigila a las 2 semanas nos indica que hay un paciente que vive aquí, pero que fue abusado en Santa Marta, entonces que tenemos que llamarlo para saber si ya está aquí y poderle realizar esos seguimientos que ahorita se les estaba mostrando. Y así garantizamos que toda persona que refiera que vive en el municipio de Suaza sea atendida aunque ni siquiera la hayamos atendido acá, porque puede que todo este proceso médico se haya realizado justamente en el lugar en donde fue abusado. ¿Listo? Entonces, ese formatico que ustedes ven ahí borroso es justamente la ficha de Civigila, que es la ficha 875. Esa ficha se diligencia justamente desde el área de urgencias, la diligencia por lo general el médico, ¿cierto? Con los datos básicos de identificación del paciente o la paciente para asimismo, pues obviamente reportarlo ante las entidades y que asimismo nosotros podamos darle un manejo tanto interno como externo ante otras entidades. ¿Listo? Paso 14, entonces es, pues como se los mostraba ahorita, realizar cumplidamente los seguimientos. Nosotros, nuestro ente regulador, que es básicamente la alcaldía municipal, a través de la referente de violencia sexual, de manera trimestral viene a nuestra institución a evidenciar que esto sí se esté cumpliendo. Nosotros tuvimos la visita de este ente hace 2 semanas, ¿no? Más o menos. 2, 3 semanitas, ¿no? Es para mí un honor decir que después de unos buenos meses de insistencia, por fin estamos cumpliendo con este paso. Entonces yo públicamente le quiero agradecer a los médicos por su labor, porque justamente hemos fortalecido ese proceso de seguimiento de los pacientes y también la identificación de estos seguimientos. Porque básicamente a un paciente cuando ingresa por urgencia se le tiene que evidenciar exactamente la fecha de los 5 seguimientos que va a tener. Eso nos lo pide como tal el protocolo. Entonces no estábamos cumpliendo en el último trimestre del año pasado, ni en el penúltimo, pero ya en este primer trimestre sí lo estamos logrando. En el primer trimestre tuvimos 10 casos de violencia sexual. Se cumplió este proceso en 7 de esos 10. Los otros 3, pese a que no se cumplió, digamos que los casos no fueron como tan delicados, entonces pudimos manejarlo, pero entonces sí evidencia como tal un compromiso pues del área médica. Entonces sí quería como tal hacerles ese agradecimiento público. Dentro de esos seguimientos, pues obviamente pues, se evidencia la calidad y el bienestar integral del paciente o la paciente, y asimismo pues obviamente entonces se le da continuidad a este proceso si lo amerita, ¿no? Y finalmente, pues el paso número 15, justamente entonces indica que se debe efectuar un adecuado cierre al caso. Si me llega un paciente que hace exactamente un año fue abusado,
no quiere decir que yo automáticamente cierro el caso porque ya fue hace un año y el protocolo me dice que yo hoy ya le tengo que cerrar el caso, como les decía anteriormente. Si la persona después de un año todavía sigue afectada o empezó a sentirse afectada, pues evidentemente tengo yo que obviamente mantener ese caso abierto hasta que obviamente yo como profesional pueda ya garantizar que esa persona ya no está siendo afectada de ninguna manera. Les pongo un ejemplo. Una persona fue abusada sexualmente y desarrolla trastorno de ansiedad y depresión hasta los 6 meses. Entonces, si lleva justamente 6 meses con este trastorno, pues evidentemente no le puedo decir como, lo siento, hasta hoy hacemos estos seguimientos, ya entonces usted pues que le vaya bien, ¿cierto? Porque pues evidentemente no sería el deber ser. Entonces, pues obviamente aquí es donde se vuelve importantísimo que el paciente o la paciente se vaya con una información, que es básicamente estos 4 puntos. Lo primero, se debe realizar una educación sobre cuáles son sus derechos. Estas personas que a mí me llegan a mi consultorio o que le llegan a los médicos muchas veces desconocen cuáles son sus derechos. Ah, es que a mí me pareció normal que me tocara los senos, pues porque era mi esposo, pero yo no quería, pero pues como era mi esposo. Eso es violencia sexual. ¿Sí? Es que yo ya me acostumbré a que yo voy por la calle y me piropean o me dicen morbosidades o ese tipo de cosas. Eso es violencia sexual. El hecho de que normalicemos ciertas cosas dentro de nuestra cultura y en nuestra sociedad no quiere decir que deja de ser como tal una violencia. Entonces, es importantísimo educar justamente a los pacientes sobre el hecho de que existen unos derechos y que ellos, como principal persona afectada, son los que deben velar por, obviamente, hacerlos valer. ¿Listo? El informar justamente sobre la prevención de futuras victimizaciones sexuales, es decir, hacerle entender a la persona que, si bien es víctima, no fue culpable, que es justamente el sentimiento que más se desarrolla en este tipo de eventos, la culpa. Entonces, la culpa justamente dentro de las violencias sexuales es lo que más martiriza y afecta negativamente desde lo emocional a los pacientes y las pacientes. Entonces, decirles que no es su culpa y obviamente entender que este tipo de eventos se pueden llegar a prevenir con estrategias que el paciente o la paciente pueden implementar a futuro. Entonces, no se trata de decirle a las mujeres que es que entonces ya no deben salir con una falda corta. Eso no sería retroalimentar a la paciente porque entonces estoy cuestionando justamente su libre expresión. Lo que sí puedo llegar a orientarle justamente es que entonces no vuelva a frecuentar esa misma zona de una manera, digamos que tan libre, ¿sí? Que siempre de pronto esté acompañada de alguien, que de pronto no lo haga a altas horas de la noche o ese tipo de cosas, ¿sí? Pero nunca llegar a cuestionar, criticar o juzgar la condición de la persona, su orientación sexual, sus creencias, etc. El tercer aspecto, pues obviamente darle indicaciones terapéuticas si lo ameritan y cómo pues acceder a estos procedimientos y finalmente pues obviamente darle conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos que tienen para que pues obviamente esta paciente o este paciente pues acceda como tal a métodos anticonceptivos y de planificación si así lo amerita. Y básicamente pues estos son los 15 pasos que nos indica este protocolo. Entonces, toda esta es la ruta que nosotros efectuamos. Los primeros 9 pasos, no, los primeros 11 pasos se realizan como tal en el momento en que se receta un paciente, ¿cierto? En esas primeras horas en las que nosotros nos llegó ese paciente y lo que nosotros nos demoremos en el protocolo y en las actividades propias que se tienen que realizar. Los otros 4 pasos ya se realizan posteriormente, justamente a lo largo de ese año. ¿Listo? Hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Todo clarísimo? Listo. Entonces, vamos entonces a responder por favor las siguientes 3 preguntas que corresponden al post-test, ya con la información que tenemos. Una coecuación, la amenaza hacia una persona con el objetivo de que lleve a cabo una determinada conducta sexual no No me
Sí, la sé. ¿Cuál sería?